Seguimos ahora con la parte número 2. Se me había pasado 5 minutos, ojalá pueda esto transmitirlo como he hecho con los otros mensajes. En la parte número 2, tenía para ustedes Mateo capítulo 12, verso 33, donde dice la Escritura, o haced, esa palabra de Jesús, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Y Jesús entonces le habla a estos religiosos y le dice, generación de víboras. Miren el lenguaje del Señor. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero céntrense en lo que dice la parte final del verso 33. Porque el fruto se conoce, por el fruto se conoce el árbol. Por eso que vamos a por fin entender que el árbol del conocimiento del bien y del mal era la serpiente misma. Prefiguraba a la serpiente que estaba presente e hizo lo que hizo. Y vamos a ver el fruto de esto que sucedió entre la serpiente y Eva. Y ahora sí, quiero leerles el Salmo 91, que tengo más escrituras que me he saltado antes de continuar para comprobar que lo que hizo la serpiente fue meterse en el jardín de Adán, que era Eva. Cantares 4, versículo 12, dice la Escritura, hablando el amado a su desposada, dice la Biblia, verso 12, Cantares 4:12, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Una virgen, es una virginidad. Fuente cerrada, fuente sellada. Una virgen. Y vemos en el capítulo 4, verso 16, dice la Escritura, déjeme buscarlo aquí, donde dice el verso 16, levántate Aquilón y ven austro, norte y sur, significa eso. Soplad en mi huerto, despréndanse sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. ¿Ven, hermanos? Entonces ahí vemos que lo que hizo la serpiente fue violar el huerto de Adán, la mujer de Adán, porque simplemente no tenía hembra. Así que les doy estas escrituras para seguir probando lo mismo. Entonces, ahora sí viene el Salmo 91. Para continuar, eso fue como un paréntesis para traerles más escrituras para que ustedes vean que hay vasos de honra, vasos de deshonra, o sea, que todas las cosas ha hecho Dios, tanto lo bueno como lo malo, o sea, todo. Aún el impío, dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí, aún el impío para el día malo. Entonces este animal que Dios creó, la serpiente, era un vaso de deshonra. Entonces leemos Salmo 91, las palabras que precisamente Satanás, a quien Dios le está hablando ahora, en el verso 15 de Génesis. Usted manténgase en Génesis, ponga un separador ahí de Biblia para que mantenga en Génesis, porque vamos a hablar de todo de Génesis hasta después del diluvio. Escuche eso. Entonces, dice que la simiente de la mujer, porque primero le habla a la serpiente y después le habla a Satanás en la serpiente, como si fuera la serpiente. Entonces dice la Escritura que la simiente de la mujer
heriría a Satanás en la cabeza. Y Satanás es representado en la serpiente y en otro animal, el cual es el dragón. Entonces, cuando Jesús estaba siendo tentado por el diablo directamente, el diablo le citó estas escrituras hasta donde le convenía. Y lo llevó a las almenas del templo y le dijo: échate de aquí abajo, pues escrito está, pues a sus ángeles, este es Salmo 91, verso 11, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que en tu pie no tropiece en piedra. Y hasta ahí llegó el diablo. Eso fue todo lo que dijo. Jesús solamente le respondió: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, ahí el diablo estaba procurando que Jesús tentara a Dios, que se lanzara al vacío para ver si se cumpliría esta palabra. Y eso es tentar a Dios. Entonces él dijo: no tentarás al Señor tu Dios, así que yo no voy a tentar a mi Dios. Pero si hubiese tropezado Jesús en las almenas del templo con algún, no sé, si hubiera tropezado y se hubiera caído al vacío, entonces se hubiera cumplido la palabra. Pero el diablo lo que está haciendo aquí es algo que hace con muchas personas, pero no voy a hablar de eso, que tientan a Dios, que porque algo está escrito entonces lo hacen y entonces terminan afectados porque no se cumple la palabra. El diablo siempre tienta a la gente con las escrituras de esa manera, de muchas maneras. Pero el versículo 13 es el que nosotros estamos trayendo a colación, porque dice: sobre el león y el áspid, que es una culebra, pisarás. Eso no lo dijo el diablo allá con Jesús, porque es una profecía que coincide con lo que estamos leyendo en Génesis capítulo número 3, versículo número 15, que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a Satanás. Por eso dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Y al dragón. Ya vemos en el Apocalipsis que el dragón y la serpiente antigua son llamados el diablo y Satanás. Entonces esta profecía del Salmo 91 confirma lo que estamos leyendo aquí, que Dios ya se estaba refiriendo a Satanás, que heriría en el calcañar a Jesús a través de los sufrimientos que tuvo y de la cruz, cuando fue muerto en la cruz. Entonces, amados hermanos, hemos comprobado lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos más referencias acerca de cómo Cristo vino a derrotar a Satanás cuando vino en carne. Lucas capítulo 11, verso 21 y 22. Leemos la escritura de la siguiente manera. Miren esto. Este fue cuando Jesús estaba echando fuera demonios y los fariseos, los hijos del diablo estos, dijeron que Jesús echaba demonios por Belzebub, príncipe de los demonios. Y Jesús le contestó una gran verdad. En el verso 17, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo,
¿cómo permanecerá su reino? Quiero leer hasta ahí. Aquí nosotros estamos viendo claramente algo que vamos al final a comprobar, que Satanás tiene un reino. Y hermano y hermana, usted y yo estamos viviendo en el reino de Satanás físicamente, estamos viviendo en el reino de Satanás. Y espiritualmente estamos en el reino de los cielos, porque dice el reino de los cielos está entre nosotros, solo que en otra dimensión. Entonces, dice la Escritura en el verso 20 y 21 y 22, que es lo que quiero enfatizar, acerca de esto, que la simiente de la mujer iba a pisotear a Satanás en la cabeza. Dice más, si por el dedo de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto está lindo. El verso 18 dice, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Entonces Satanás está unido, sus ejércitos en orden, y las iglesias cristianas que supuestamente deben vencer a Satanás están divididas. Por eso están todas muertas y no tienen poder. Y el reino de Satanás ha permanecido, él está gobernando en la tierra. Pero mire lo que dice el verso 21. Llamando a Satanás el hombre fuerte. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Eso fue precisamente desde el principio que todo comenzó, hasta el momento en que el Señor Jesucristo vino. Todas las cosas, todo el reino, el palacio del diablo, todo estaba en paz. Dice, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, y en otra escritura en Mateo dice, y le ata, le quita, el otro más fuerte es Jesucristo, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Eso cumple la palabra que Jesucristo, cuando vino en la cruz, vino a despojar a Satanás. Y eso fue espiritualmente. Y físicamente, cuando ven en el reino, todo este reino diabólico, este Edén de Satanás, jardín del diablo en el que vivimos, será transformado en un paraíso, para que Jesucristo y todos sus santos reinen sobre la tierra durante 1000 años. Así que vamos poco a poco. Yo no quiero saltarme ninguna escritura. Entonces, finalmente, llegamos a la conclusión, según lo que dice, lo que hemos leído aquí, que la serpiente tiene simiente. La serpiente tiene simiente. Eso es lo que quiero yo recalcar aquí. Entonces es mi deber, por medio de las Escrituras y del Génesis, que está clarito todo esto, declararles y mostrarles la simiente de la serpiente para que ustedes vean qué se manifestó en la descendencia de la serpiente, cuál fue el hijo de la serpiente, era el hijo del diablo. Entonces, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos adelante aquí para ver qué le dijo Dios entonces a la mujer. Ya vimos lo que dijo Dios a la serpiente. Dios habló primero con la serpiente, no con Adán. Porque Adán, Dios le dijo a Adán, ¿qué es lo que has hecho? Entonces Adán le dijo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Y después Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? Dijo, la serpiente me sedujo, me engañó y comí. Entonces Dios no habló, después de esto, con Adán su hijo primero, sino con la serpiente. ¿Se dan cuenta?
Es para que ustedes vean. Habló con la serpiente primero. Entonces, como la serpiente tuvo esta relación sexual con Eva, Dios en el verso 16 entonces se dirige precisamente a Eva. Y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La versión antigua dice la palabra: y a la mujer dijo: multiplicaré tus dolores y tus preñeces. Se lo voy a buscar yo aquí. Aquí tengo la versión antigua porque la voy a tener que utilizar. Y hablo de la versión antigua porque es la versión más vieja que tengo y que ya prácticamente no se puede encontrar esta versión, y las más antiguas tampoco. 3:16, capítulo 3, verso 16. Entonces dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Entonces, Dios juzga el órgano genital de la mujer y castiga el genital de la mujer. O sea, todo esto que ocurrió aquí se ha traspasado al resto de todas las generaciones, hasta que venga la regeneración y la restauración, y hasta que ya no haya muerte. Mientras hayan mujeres que nacen por placer sexual de una relación entre su padre y su madre humanos, sus dolores serán multiplicados, al igual que sus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Primero hablemos de eso. Dios castiga entonces el miembro culpable, porque a través de eso fue la caída. Y Dios no juzga las cosas por capricho. Así que, siguiendo la ley de ojo por ojo, diente por diente, si cayó la mujer con su genital, ¿verdad?, utilizando mal su genital, y fue presa de la serpiente, y fue usado por la serpiente, entonces Dios castigó precisamente ese miembro del cuerpo de Eva. Y ahí nació entonces otra cosa que la gente no puede explicar, que los científicos hablan y dicen: desde ahí en adelante la mujer menstrua. ¿Okay? Y ya leímos en la Biblia, yo le enseñé, por eso digo, recuerden lo que ya les he enseñado. La mujer, en la parte 4 que me borraron de YouTube, ahí yo expliqué que la menstruación es parte de la maldición esta. Y todos los meses le sale sangre a la mujer, una sangre inmunda que le causa vergüenza, que la hace meterse en un cuarto y pasar unos días. Y en la ley de Moisés se habla de que la mujer que tenía su flujo menstrual tenía que apartarse de la congregación por 7 días. Y por 7 días sería inmunda y tenía que inclusive pagar un sacrificio. Creo que eran 2 tórtolas y 2 palominos, yo creo que lo dije, pero ya yo eso lo enseñé. Y de ahí en adelante las mujeres menstruan, lo cual Dios llama inmundicia. Muchas sufren de cólicos, se ponen de mal humor. Es más, si yo hablara con cualquier mujer y yo le preguntara: ¿a ti te gustaría vivir sin la regla?, ellas dirían: ¿cómo no? Por supuesto, yo no quisiera tener esto todos los meses. Eso, pregúnteselo a cualquier mujer, ellas están viviendo con eso, pero no quisieran tenerlo, pero está allí, porque esto se ha traspasado por medio de la sangre. Por eso vimos,
sangre por sangre. Esto se ha traspasado de generación en generación hasta el sol de hoy. Y se cumple el juicio sobre el órgano de la mujer. Y la otra cosa que Dios hizo fue quitarla de su posición de igualdad con su marido. Y esto va conforme a Jesucristo también. Porque dice la palabra que seremos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y habla de que estos hijos de Dios reinarán con Cristo por 1000 años. O sea, la iglesia que ahora mismo estaba viviendo en un cuerpo de pecado recibirá aquel cuerpo glorificado y reinará juntamente con Cristo, con la autoridad de Jesucristo. Y la mujer que en este momento fue puesta bajo su marido, cuando venga la restauración de todas las cosas, las mujeres de Dios resucitaron, volverán a recuperar la posición que perdieron en el huerto. Ya no habrá más sexualidad, pero serán hermanos y hermanas, compañeros y compañeras para siempre. Y reinarán al mismo nivel que los varones. Entonces, hermano, eso es algo que va a ser así, por eso está también en esto de la liberación femenina y el feminismo que nació en la década del 60 y por allá atrás del 50, no me acuerdo en qué momento, las mujeres comenzaron un movimiento fuerte porque querían tener los mismos derechos del hombre, y siempre es porque quieren adelantarse. Las mujeres de Dios, según la Escritura, según lo que dice el apóstol Pablo, deben estar sujetas a sus maridos. Voy a buscarle esa escritura. Todo esto tiene que ver, yo no voy a saltar ninguna escritura, y si tengo que grabar esto por un día entero, lo voy a seguir haciendo, no voy a parar si Dios quiere. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mire cómo habla Pedro, y Pablo también habla mucho de esto. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. O sea, estas cosas que ocurrieron en el huerto del Edén, o sea, estas cosas que Dios dijo de la serpiente, de la mujer y del hombre, permanecen. Esto no es la ley de Moisés. Esta es otra dispensación que iba a comenzar. Este era otro momento, otro orden que Dios iba a establecer para que el hombre viviera bajo ese orden hasta que las cosas todas fueran restauradas. Así que la mujer permanece bajo ese mismo mandato que dijo Dios, no en el monte de Sinaí, sino antes, muchísimo antes. Vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y mire lo que dice: vuestro atavío no sea el externo. Otra vez lo dice, lo dijo Pablo y lo dijo Pedro. No te atavíes por fuera. No te hagas, mujer que me escuchas, no te hagas más atractiva de lo que eres poniéndote prendas de fornicación, porque es lo que usan las rameras para hacerse atractivas exageradamente y poder atraer hacia sí mismas a los hombres. Pero esto se ha predicado en las denominaciones cristianas, que hay que arreglarse para su marido, que hay que arreglarse para Dios, que están desteñidas las que no se pintan, y han ridiculizado las Escrituras. Y la Biblia a mí me dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Cuál debe ser el atavío de la mujer? El interno. Verso 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o adorno
de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Nada de griterías, nada de peleas, apacible, afable. Eso es. Acuérdense que la mujer representa a la iglesia, así debe ser la iglesia de Jesucristo, para con su esposo, para con Cristo. Dice, verso 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, estad sujetas a vuestros maridos, porque este es el orden, no es un mandamiento, es un orden, es un diseño, es como un producto de un arquitecto. La serpiente va a pasar esto, a la mujer va a estar así y el hombre va a estar así, hasta que todo sea restaurado. Y en este mundo, conforme a lo que dice, conocimiento del bien y del mal, en este mundo que Dios creó hermoso y todo lo hizo precioso, estaría viviendo el bien juntamente con el mal, el justo con el impío. Todo eso lo vamos a comprobar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos el juicio que Dios trajo a la mujer, juicio sobre la vagina, y la puso bajo el señorío del hombre, y entonces su deseo sería para con su marido. Hablando ahí ya de lo que es el placer sexual. Y él se enseñoreará de ti. Entonces ya ninguna mujer quiere dejarse enseñorear por sus maridos, son ellas las que mandan ahora. Todo se ha invertido porque no estamos bajo el orden de Dios, estamos en un reino que no nos pertenece. Entonces continuamos ahora con el verso número 17 al 19. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al hombre? Entonces mire esto. Lo primero que dice Dios al hombre, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Por haber recibido a su mujer y desobedecido el mandamiento, eso lo vamos a profundizar ahorita. Maldita será la tierra. Voy a leer la versión antigua, verso 17. Porque aquí en el verso 17, en la versión del 60, dice, maldita será la tierra por tu causa. Aquí estamos prácticamente viendo a Dios culpando a Adán. O sea, por tu culpa será maldita la tierra. Y esa traducción moderna de 1960 le quita valor a lo que Dios quiso realmente decir aquí. Por eso les voy a leer la versión antigua. Dice, al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Oiga qué bien la diferencia aquí. Maldita será la tierra por amor de ti. Una gran diferencia, hermano. O sea que hablándolo en términos parafraseados, o sea que en vez de maldecirte a ti, por amor a ti, que ese era el hijo de Dios que había caído. Adán era hijo de Dios y cayó. Entonces, por amor a ti, para no maldecirte a ti, maldita será la tierra. Y maldijo la tierra por amor a Adán, por no maldecir a Adán. Porque él cometió gran pecado y transgresión delante de Dios.
Pero él tenía que hacerlo de esa manera porque así tenía que cumplirse la escritura de que Adán era figura del que había de venir. Entonces, al ver a su mujer violada y caída con la serpiente, él tenía que redimir a su mujer. Y él tenía un mandamiento, escúchelo bien: el día que de él comieres, o sea, de este fruto, de este árbol, ciertamente morirás. O sea, que él sabía que iba a morir. Y escogió la muerte. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de lo que? Para que ustedes comparen con Jesucristo. Escogió la muerte, y la única manera de escoger y de experimentar la muerte era pecando, desobedeciendo voluntariamente, porque Jesucristo voluntariamente se ofreció en la cruz del Calvario para redimir a su iglesia, y él no tuvo que pecar para morir y ser crucificado. Fue inocente, pero entonces todos los pecados del mundo, esta maldición sobre la tierra, todo eso cayó sobre él, a pesar de que era inocente. Ese fue el segundo Adán, según la Escritura, que vino del cielo. Pero este Adán que vino de la tierra y que se le dijo: morirás el día que comas. Y él vio a su mujer así, con una sentencia de muerte. Entonces él la redimió y prefirió la muerte, porque si él la hubiera dejado, hubiera muerto ella sola. Ella tenía la sentencia ya. Toda mujer que se ayunta con una bestia es digna de muerte, es vileza, es perversión. Entonces él la redimió porque la amaba. Él amaba a su mujer. Esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, varona será llamada. Trate de escuchar el lenguaje este. Entonces, esto fue lo que sucedió. ¿Sí? Prefirió la muerte y vendió a la humanidad entera al pecado. O sea, hizo que el pecado se traspasara a toda la humanidad por amor a su mujer. Por eso el postrer Adán hace todo lo contrario. Vean la simetría, como todo lo contrario. Para quitar entonces ese pecado del mundo, entonces él se entregó a la muerte también, sin merecerlo y sin haber cometido un solo pecado, y habiendo sido obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, conforme a lo escrito por el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses. Pero la única manera de Adán para redimir a su mujer era apartándose del mandamiento de Dios y pecando, no obedeciendo la voz de Dios, y entonces rebajándose al nivel de un animal. Y todo esto tenía que ser así para que se cumpla y se pueda ver la revelación de Jesucristo. Si nosotros no vemos a Jesucristo en esto, no vamos a dar en el clavo. Así que ahí lo vemos. Entonces maldijo la tierra entera. Y vamos a ver entonces Romanos capítulo 8, verso 19. Yo creo que ese es el pasaje que les tengo. Sí. Romanos capítulo 8, verso 19, a raíz de lo que Adán cometió, esto se revela en el capítulo 8, verso 19 de Romanos, dice la Escritura, acuérdense: maldita será la tierra por amor de ti. Maldijo la tierra por amor a su Hijo. Esto es importante. Y su hijo Adán, para redimir a su mujer, prefirió la sentencia de muerte
al comer del fruto, de la enseñanza de la serpiente que vino por medio de su mujer y escuchar su voz. Entonces, cuando vemos en Romanos 8, 19, dice la palabra, escuche esto, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación, y la versión antigua dice las criaturas, el anhelo ardiente de las criaturas es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Eso es lo que está hablando Dios con Adán cuando le dijo la consecuencia de su pecado, el juicio que tenía que ser sobre él. Ese juicio lo trajo sobre la tierra. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por eso tenemos que ver al diablo y tenemos que ver a Dios. Tenemos que ver al hijo del diablo y tenemos que ver al hijo de Dios. Tenemos que ver todas las cosas juntas. Porque definitivamente que Adán llevó la creación consigo a la ruina, pero Cristo la restaurará siendo la nueva creación. Habrá una nueva creación. Entonces dice en la versión antigua, verso 21, porque el continuo anhelar de las criaturas o también, bueno, voy a leer la versión del 60, no quiero enredarlo, pero dice que el continuo anhelar de las criaturas, el anhelo, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción en la cual se encuentra todavía, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, hermano, esto va a ser restaurado. Pero mientras se restaura, existe una maldición en la tierra, por causa y por amor, mejor dicho, del hombre. Y digo, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Ven? Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ya Adán perdió su condición de gobernador de la tierra, que él mandaba, él dominaba toda la creación, todas las criaturas estaban bajo su sujeción y cayó de esa posición. Así como Jesús se despojó a sí mismo y no escatimó ser igual a Dios, en forma de Dios, ni tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo. Eso es lo que hizo Jesucristo, se denigró, vino Dios y lo creó y fue, como ya explicamos en el misterio de Dios, que nos ayuda mucho con esto, y se embarró del fango y del barro que nosotros nos embarramos y comió comida de la tierra como nosotros comemos y se hizo uno de nosotros. Entonces, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Aquí habla ya de que de la tierra no solo saldrían entonces árboles del campo, sino que también saldría hierba mala,
hierba sin fruto, monte, espinos, cardos. Iba a producir, iba a salir a causa de esta maldición. Todos estos insectos comenzaron a aparecer, las moscas, los mosquitos, todos estos insectos de la tierra que son detestables, transmiten enfermedades. En fin, hermano, Dios maldijo la tierra por amor a su hijo Adán. Y el verso 19 dice, con el sudor de tu rostro. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Con el sudor de tu rostro. Dice, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Mire esto, que escúchelo bien. Adán fue formado del polvo de la tierra, al igual que la serpiente y todos los animales del bloque terrestre. Nacieron de la tierra, tuvieron un cuerpo que proviene de la tierra, mientras que el cuerpo de Cristo no provino de la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ok, paramos allí y vemos la promesa de Dios para que ustedes vean que Dios es uno y es el mismo y siempre será el mismo, y su lenguaje también lo será. Su manera de expresarse también lo será. Entonces, cuando aquí condena a la humanidad a la muerte, de ahí es una ley que Dios pone, así como la ley que Dios le puso a la mujer, Dios le pone esta ley al hombre, volverás al polvo. Con el sudor de tu rostro, y esto es importante, Dios sujetó a Adán al trabajo humano sin poder de Dios, sin el poder de Dios. Por eso es que cuando venían los profetas, venían con el poder de Dios y sujetaban la tierra y hacían toda clase de milagros. Y cuando vino la iglesia en Pentecostés y el Espíritu Santo se derramó sobre los apóstoles, se les entregó el poder de Dios. Y hacían toda clase de milagros y sucedían toda clase de cosas. Pero aquí en el principio se le quitó el poder de Dios a Adán, y Adán de ahí en adelante, la humanidad, tenía que estar sujeta al trabajo físico, a buscarse su propia manera de vivir y vivir según sus fuerzas humanas, aparte del poder de Dios. Está comprobado por la ciencia que nuestro cerebro no funciona al 100%. Mientras que el cerebro de Adán estaba perfecto, estaba funcionando a la perfección, tanto así que le puso nombre a todos los animales que nosotros conocemos. En este momento perdió esa capacidad. Entonces fue sujeto a esto de trabajar para vivir. Y eso es una ley que continúa. Y fue sujeto entonces a la muerte. Ahí está la palabra. Pues polvo eres y al polvo volverás. Pero muchísimos miles de años después se levanta un hombre que indigno dijo a Dios: ¡ay de mí! Porque habitando en pueblo de labios inmundos y teniendo labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Y al escuchar la expresión, el Dios verdadero sentado en el trono manda una criatura llamada Serafín a tomar un carbón encendido y tocar la boca inmunda de tal profeta y quitar su culpa y perdonar su pecado. A lo cual el profeta, agradecido y habiendo oído la voz de Dios, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dijo él, heme aquí, envíame a mí. Ese fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento que nos dejó en su profecía escritas casi todas las cosas que han ocurrido desde el principio hasta el final. Se habla aún de la caída de Lucifer hasta el cielo nuevo y tierra nueva. Y habiendo dicho Dios a Adán, polvo eres y al polvo volverás, abrió la boca el profeta Isaías en el capítulo número 26, versículo 19, y dijo, inspirado por el poder del Espíritu Santo, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Y dijo inspirado, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Ahí está. Esta es la palabra. En una parte dice el Señor, en el principio antiguo, polvo eres y al polvo volverás, pero ese mismo Dios envió su Espíritu, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios sobre Isaías, para decir, despertad y cantad, moradores del polvo. Y ciertamente llegará un día en que los moradores del sepulcro escucharán la voz del Hijo del Hombre, la resurrección y la vida. Los moradores del polvo resucitan. Del polvo regresarán y tendrán un cuerpo inmortal para que se cumpla lo dicho por los profetas llenos del Espíritu Santo. Así que esas fueron las palabras de Dios para la serpiente, para la mujer y para el hombre. Luego seguimos con nuestra lupa. Después de la caída, escúchelo bien, estamos entrando ya en otra sección. Después de la caída, después de la maldición de la serpiente, después del juicio sobre Eva y después de la maldición de la tierra por amor del hombre y del anuncio de que la muerte pasaría a todos los hombres. Después de que esto sucede, Adán abre su boca y dice algo muy importante. Dice la palabra, y llamó a Adán el nombre de su mujer,
Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes. Entonces aquí quiero detenerme otra vez con la lupa. Adán era profeta. Hay 3 profetas de Adán hasta Noé. Adán, Enoc y Noé. Ellos eran profetas. Y Adán tipificaba a Jesucristo. Y estos 3 varones tipificaban también a Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo por todas partes. Entonces, veamos con lupa esto aquí. Y les voy a hacer una pregunta a mis amigos los teólogos que puedan escuchar lo que estoy hablando. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Dios le puso a su mujer, Adán le puso nombre a su mujer después de la caída y después de el anuncio y la profecía y el orden que Dios le puso a ellos cuando habló con ellos, según lo que hemos visto. Dios puso el orden a las culebras que iba a hacer, iba a espantar a las mujeres, mas sin embargo los hombres cuando las ven las quieren matar y las pisan y las golpean con palos o con un machete o con algún instrumento, las matan, buscan matarlas inmediatamente, mientras que la mujer lo que hace es gritar. Habla de que la serpiente tiene una simiente y que la mujer tendría la suya, que habría enemistad entre ambas simientes, y profetiza la venida de Cristo y habla de la simiente de la serpiente. Después Dios habla con la mujer, después Dios habla con el hombre y se establece un orden allí que hasta el sol de hoy lo estamos viviendo. Hasta el sol de hoy lo estamos viviendo todavía, porque todavía el hombre se sigue reproduciendo por medio de sexo. Así que seguimos, y cuando termina Dios de hablar, Dios de decirle, polvo eres y al polvo volverás, fue cuando Adán le puso nombre a Eva, no fue antes de eso, sino después. Y dijo de Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Entonces, yo quiero que usted, teólogo, si hay algún teólogo que pueda escuchar este mensaje, algún pastor, algún predicador, o no sé, algún evangelista o alguno que se crea profeta o apóstol, yo quiero que ustedes entiendan algo, porque se nos dice a todos nosotros que todos provenimos de Adán, como que Adán es nuestro padre y Adán fue el primer hombre. Claro, todo eso es cierto. Pero yo quiero que alguien me compruebe con las escrituras completas, que alguien me diga y me busque y me señale un verso que diga que Adán es el padre de todos los seres vivientes o de todos los vivientes. ¿Qué dirá la versión antigua? Vamos a ver la versión antigua. Entonces dice la escritura: y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Dice lo mismo. Entonces, mire qué interesante. Véalo con una lupa. Eva, madre de todos los vivientes. Y Adán, en ninguna parte, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Por eso es que hay que leer la Biblia, por amor a Dios. Hay que leer la Biblia completa, bendito sea Dios. La gente quiere servir a Dios sin leer la Biblia. Y pretenden conocer a Dios sin leer la Biblia. Y pretenden escribir acerca de Dios sin leer la Biblia. ¿A dónde se dice que Adán es padre de todos los seres vivientes?
Pero Adán como profeta le pone nombre a Eva, que según lo que veo aquí, el nombre en hebreo se asemeja a la palabra que se usa para viviente, y profetiza de Eva diciendo, dice la Biblia, poniéndole el nombre de Eva, le da profecía, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, yo les digo, así dice el Señor, Eva era la madre de todos los vivientes, de su especie, por supuesto. ¿Ven? Ella iba a ser madre de todos los vivientes que vendrían después. Recuerden que la reproducción animal entró en juego aquí. De aquí en adelante, el hombre se iba a reproducir al igual que los animales por medio del sexo y con esa extra, placer sexual durante la relación, cosa que no sucede con los animales. Entonces, búsquemelo, amado teólogo, pastor, predicador, estudioso de la Escritura, un verso que diga que Adán es padre de todos los vivientes. Mas sin embargo, sí se dice que Eva era la madre de todos los vivientes. Sígame con cuidado porque estamos estudiando la simiente de la serpiente. Entonces ahí vemos el nombre que se le puso. Y no van a encontrar ningún pasaje en la Biblia que sugiera, lo único que se dice de Adán es que era hijo de Dios. Y que era el primer hombre, y que era figura del que había de venir, y todas estas cosas, pero no que era el padre de todos los seres vivientes, como se dice de Abraham, por ejemplo. Que el apóstol Pablo dice que Abraham es padre de todos nosotros, padre de la fe. De él sí se llama que él es padre, tanto de judíos como gentiles, todos los que obedecemos a la fe de Jesucristo. Nosotros somos simiente de Abraham. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y escrito está que el justo por la fe vivirá. Y por la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para condenar el pecado de la carne y resucitó al tercer día para darnos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, recuérdelo bien, porque esto usted lo va a ver, que Eva era la madre de todos los seres vivientes. Entonces, el siguiente evento que vemos aquí, siguiente evento que vemos aquí, es que por primera vez se derrama la sangre inocente de dos animales. Verso 21, porque era menester una expiación después de este pecado. Como la sangre fue mezclada, como usted sabe, el esperma de la serpiente al unirse con el óvulo de María, ahí están los genes. Ahí se transmite la genética. Entonces ya los que nacerían con una sangre mortecina. Que por cierto, esta gente vivían, como era el principio, vivían 800, 700, 900 y pico de años. Entonces vamos a hablar de esto en el siguiente mensaje. Vamos por el segundo. Esto va por lo largo, hermano. Vamos para la parte número 3.